Buenos días, mis queridos hermanos. Les invito a tomar asiento en sus sillas, que bueno, es agradable habitar los hermanos en armonía. Gracias por permitirnos una semana más de su gracia y su misericordia de poder estar aquí a escuchar la voz del Señor. ¿Qué les haría pensar a ustedes en un virus? ¿Les sugiere algo bueno o algo malo? Algo negativo, ¿cierto? Pensamos de una vez en lo que pasó, el COVID. Y a través de la historia ha habido muchos virus. El virus del ébola, de la influenza, muchos virus que mataron mucha gente, infectaron mucha gente. Y aún hoy en día hay virus que no han llegado, o hay virus ahora el virus del COVID es como un poco diferente, ¿no? A algunos les da como una gripa que no se sabe si es COVID o qué es. Dicen que el virus ha mutado y eso tiene las características del virus. Y un virus, para que se reproduzca, ¿qué necesita? Un medio del aire, la luz, para que se reproduzca. Y necesita también un portador. El virus, hablando en términos médicos, infecta una célula que está viva, que es el huésped. Y este virus infecta a esta célula con una memoria y daña la célula y replica el virus. Y el virus se replica rápidamente. Eso fue lo que pasa en un virus. Y ese virus afectó a mucha gente y a mucha gente también dañó y quedó afectada. Aún con las vacunas y todo, mucha gente quedó con muchos problemas. Pero un virus tiene una característica muy importante, que se contagia fácilmente, se infecta fácilmente. Me acuerdo que cuando el COVID y después del COVID, gente salía y estornudaba delante de 10 o 20, ¿qué pasaba la gente? Se alejaba de la persona porque dice, de pronto tiene COVID, o en el Transmilenio alguien estornudaba. Entonces uno se alejaba porque de pronto podía estar infectado del COVID. Pero mis queridos, nosotros también teníamos un virus, el virus del pecado. Teníamos un virus que nos infectó, que nos contagió. El virus lo esclaviza a uno. No puede uno actuar por sus propios medios. Y el virus se propagó fácilmente desde Adán. Dice la Biblia que por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos hemos infectado con el virus del pecado. Y ese virus, andábamos en él, nos deleitábamos en él. Es más, la gente goza con ese virus y buscaba los placeres que ofrece este mundo. Algunos en la droga, algunos en el alcohol, algunos en el poder, algunos en el culto al cuerpo, en cosas para llenar los vacíos que ese virus me infectaba. Pero siempre había un vacío que no se podía llenar. Pero gracias a Dios que ese virus tenía una solución. La vacuna perfecta que mató el virus, erradicó el virus del pecado. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Un versículo maravilloso que tal vez conocemos todos nosotros y nos recuerda a nosotros que no fue mi amor,
No fue lo bueno, no fueron mis buenas obras, mis buenas intenciones, el de buscar a Dios. Mas Dios mostró su amor. ¿Pero qué tuvo que hacer para mostrar su amor? Enviar a su único hijo, el más amado, el que estaba con él, el santo, el justo, el misericordioso, el poderoso, el grande y sublime Dios, se hizo hombre como uno de nosotros, los pecadores. Qué amor tan grande que Dios me amó, aún a pesar de ser pecador. Y mostró su amor en una cruz, por ti y por mí. Las demandas de la justicia de Dios que demandaba el pecado era que eternamente estuviéramos condenados, separados de Dios. Pero su amor fue tan grande que envió a su Hijo para que no fuéramos condenados. Y Cristo empezó a llenar mi vida. En cada uno de ustedes Dios ha ido llenando su vida, o espero que eso sea una realidad. Que Cristo esté llenando cada día con cosas que necesitamos de Él, que dependamos de Él. ¿Y cuál fue el resultado? En Romanos 5:1 dice que, leámoslo, Romanos 5:1, ahora sí podemos colocar. Tengo un virus. Mi hermano, tenemos un virus. ¿Por qué? ¿Por qué tengo un virus? La siguiente. Bueno, no se fijen en el muñequito, ¿sí? Pero identifíquese con él. ¿Qué tiene diferente? Que tiene un corazón rojo. ¿Por qué? Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, me dio un nuevo corazón. Un nuevo corazón. Y ahora tengo el virus. ¿Y dónde está el virus? En tu corazón, en tu vida está. Y querido amigo y querido, si tú has venido aquí muchas veces, pero no le has rendido tu vida a aquel que dio su vida por ti y no le has entregado tu corazón, estás en un peligro inminente. Dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe. Fe no es un acto mental, es un acto racional, reconociendo lo que hizo Cristo en la cruz por amor, por ti y por mí. Pensar en la cruz del Calvario me hace pensar la ira de Dios fue cargada sobre su Hijo Jesucristo. La ira que merecíamos todos nosotros la descargó Dios en su Hijo para no ir a un lugar de eterna condenación y declararnos justos. ¿Cuántos aquí han sido declarados justos? Amén. Y dice en Romanos 8 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. En Cristo ya no hay condenación. Ya pagó Él. Cantábamos que Él quitó las cadenas que me ataban al pecado, quitó ese virus de la mentira, del odio, del engaño, de la lascivia, de todo eso que me ataba. Él, fuera de que lo quitó, ¿qué dice? Que lo echó al fondo del mar. Ya mis pecados solo encubiertos por Cristo. Dios te ve a ti en Cristo. No ve a Camilo, no ve a José Eduardo, no ve a Sandra, sino ve a Cristo en cada persona. Algo maravilloso. Por eso la sangre de Cristo me selló como su hijo. Ahora somos sus hijos, los que hemos recibido el beneficio de la sangre de Cristo. Ahora deseo vivir una vida diferente. Pero ahora que estoy en Cristo, ¿qué necesita? El virus de Cristo, el virus del Evangelio que me salvó. Necesita como el virus algo que sea un medio adecuado. ¿Cuál es el medio adecuado del virus del Evangelio? El mundo y las personas que nos rodean, mis queridos.
El mundo donde el virus infectó a otros es donde las personas necesitan del evangelio. Es el virus que tú debes ver, no el que está aquí adentro. Porque tú ya no tienes el virus. Pero hay otros que no tienen el virus del evangelio, el virus de Jesucristo. Y necesitamos tener un medio adecuado. Aquí algunos son profesionales, ¿cierto? Otros tienen empresa, otros trabajan, otros son amas de casa, otros tenemos diferentes actividades. Y ese es el medio adecuado que Dios quiere usar, donde Dios quiere usarte a ti. Ese es el medio. Las circunstancias de la vida, como hablaba ahorita Santiago, las circunstancias de hermanos que han recaído, de unos que están en el hospital. Pero ahí hay un campo misionero grandísimo. A veces vamos y no vemos el campo misionero. No vemos que los que están infectados ahí no necesitan que se curen, necesitan a Cristo en su corazón. A veces oramos mal, mis hermanos. Oramos porque Dios bendiga a mi familia, pero debemos orar porque sean salvos. Lo demás no importa, porque nos vamos a morir algún día. Y Dios necesita que ese medio donde Dios te colocó, tu negocio no es donde tú estás, tu negocio es Cristo. Y tú tienes el virus de Cristo, o espero que lo tengas, para contagiar a otros. Ese es el medio que Dios ha colocado. Las oportunidades Dios nos las presenta ¿a cuántos? ¿A diario? A diario, pensemos en eso. Diariamente me encuentro con personas, por esas situaciones y circunstancias que Dios permite en el Transmilenio, en la cicla donde a veces yo voy trabajando, en muchas cosas. Pero el medio adecuado Dios ya lo dio, el medio para llevar el mensaje del evangelio. Y aparte de eso, ¿qué necesita? Del medio. Ya está el medio para llevar el virus. ¿Qué se necesitará ahora? Un portador valiente. ¿Quién es portador aquí del evangelio? Amén, somos portadores del virus, mis hermanos. Un virus bueno, ¿no? Un virus que glorifica el nombre, que cambia vidas, que transforma corazones, que cambia mi forma de vivir, de pensar, de actuar, de hacer las cosas. Y tú eres el portador de ese virus. ¿Un portador qué? ¿Se necesita valentía? Se necesita valentía. ¿Quién es un ejemplo de valentía en la Biblia que me impacta a mí? El apóstol Pablo, ¿cierto? Un ejemplo de valentía. ¿Qué hacía Pablo antes de conocer de Cristo? Perseguía y mataba a los cristianos. Se le daban papaya, ¿cierto? Y los encarcelaba y los azotaba y los mandaba. Y tuvo un encuentro personal con Cristo. Lo tumbó del caballo, lo dejó ciego. Y después de un tiempo fue el hombre que llevó el virus del evangelio, aparte de Asia. Y fundó ¿cuántas iglesias? Muchas iglesias. Y caminaba. ¿Y fue fácil para él? ¿Qué sufrió? Persecución, dolor, señalamiento, cárcel. Escribió varios libros en la cárcel. Pero el hombre era apasionado por el evangelio. El hombre llevaba a Cristo en su vida y en su corazón. Y me hace acordar que no perdía oportunidad de ese portavoz. Pablo, cuando estaba en la cárcel, la guardia romana la cambiaban cada 4 horas. O sea, ¿se imagina cuántas veces tuvo la oportunidad este hombre de compartir el evangelio? Muchas veces. Y estoy seguro que Pablo les compartía el evangelio a esos. Y es más, decía Pablo que algunos hermanos cobraban ánimo al ver a Cristo. Mis hermanos, cobremos ánimo al ver la obra de Cristo por otros hermanos que dan su vida por Cristo. El portavoz, tú eres el portavoz que Dios quiere usarte. ¿Y a quién usa? A los más ilustrados, los que tienen mayor conocimiento. No, Dios usa personas sencillas como tú y yo,
Así de sencillo es el Evangelio. Pedro negó a Cristo y después se convirtió ¿en qué? En el portavoz del Evangelio. Y Dios nos cambia la forma en que debemos ver a Cristo. El poder del Evangelio infiltró. No es fácil llevar el Evangelio. Dice el Salmo 126 que los que sembraron con lágrimas, con regocijo, recogen. ¿Tú lloras por aquellos que no conocen de Cristo? ¿Te duele en el corazón realmente tu familia, tus amigos, tus conocidos? Hay que llorar por ellos. Yo llevo 20 años, les he dicho, orando y doblando rodilla por mi familia. Ninguno ha llegado a los pies de Cristo, pero oro y clamo al Señor por ellos, con lágrimas. Un buen ejercicio, orar por mi familia de rodillas y que Dios me permita a mí ser usado en las diferentes circunstancias que se presentan. Cuando hay una fiesta de cumpleaños, ahí está el papayazo. Cuando hay una muerte de un familiar, no perdamos oportunidad, mis hermanos. No nos guardemos el virus. Necesitamos expandirlo, que la gente conozca a ese Cristo que transforma la vida y que te cambió a ti. No te lo guardes para ti. Un portavoz valiente. ¿Y qué más tenemos? Aparte de eso, tenemos el medio que son las personas. Tenemos nosotros que somos las manos de Dios en esta tierra. Dios nos usa a nosotros. Qué privilegio ser las manos y los pies de Dios llevando el Evangelio a otros. Mi hermano, tenemos en tercer lugar un mensaje altamente contagioso. Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio. Porque es que poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio. Porque el poder no está en ti ni está en mí. El poder es de Dios. Pero Dios quiere usarte a ti para transmitir ese poder, que es contagioso. La iglesia primitiva, en sus inicios, en los primeros 30 años, parte de Asia ya había sido conquistada. Y en los primeros 300 años del Imperio Romano, la religión que predominaba era la cristiana. ¿Por qué? Porque esos hombres eran apasionados por Cristo. Cristo no necesita que tú tengas conocimientos, necesitas es que tú tengas un corazón para Él. Que te apasiones por la obra de Cristo. Eso necesita, que tus manos y tus pies y tu mente sean usados. Y el mensaje del Evangelio sí transformará. ¿Te ha transformado a ti? Porque que hablaba con Jenny y decía, mis hijos están allá, consiguieron una iglesia de sana doctrina y lloraba para que eso sucediera. Mire, Dios hace milagros y Dios colocó a sus hijos en un hogar, en una familia nueva allá. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Donde vayamos nosotros, el mensaje del Evangelio, contigo y sin ti, va a ser proclamado. Te lo puedo asegurar, porque Dios, su obra no para. Pero sería un desperdicio que mi vida no fuera usada para la extensión del mensaje del Evangelio, que tú lo tienes, que tú lo conoces. A veces nos dejamos llenar nuestras vidas de la palabra de Dios. A veces no nos dejamos llenar con la sangre de su Hijo todos los días, de pasar tiempo con Dios, de orar con Él, de tener unas citas solas con Él, para conocerlo a Él, para que llene cada área de mi vida emocional, mi vida espiritual, mi vida con mis hermanos. No somos perfectos, mis queridos, pero estamos llamados a llevar el mensaje del Evangelio. ¿Cuál es nuestra principal misión? Jesús dijo, en los negocios de mi Padre
es necesario que yo esté. ¿Cuál es tu principal negocio? ¿El tener dinero, casa? ¿El tener un hogar feliz? Cosas valederas, pero eso no es tu negocio. Tu negocio es invertir tu vida en los negocios del Padre. Ese es el principal negocio, mis queridos hermanos. Segunda Timoteo 4:24. Dice Dios que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Ojalá que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros, como dice Colosenses, para poder predicar el Evangelio. Y para eso se necesita pasar tiempo con Dios, a solas con Dios, para memorizar versículos, para decirle a otro en situaciones. Cosas sencillas. Es fácil sembrar el Evangelio, no es tan complicado. Cuando tú estás dispuesto, Dios coloca a las personas. Te lo puedo garantizar. Y ojalá sea un reto, mi querido. En este tiempo que queda, ¿nos quedan cuántos meses del año? Se acabó el año, ya dice la gente. Ya viene la rumba, le dicen los inconversos a uno. ¿Cierto? Pero mis hermanos, esa es la misión que Dios nos ha encomendado. A veces pensamos que el corazón de los inconversos es muy duro, ¿sí o no? Pero a veces pienso que el corazón mío es más duro, por no tener un corazón dispuesto para ellos. Un corazón egoísta que solo piensa en mí. Y a veces soy orgulloso, lo digo por mí también. A veces paso mucho tiempo en otras cosas que a la larga no valen la pena. ¿En qué inviertes tu tiempo? A veces en la televisión, en el internet, en los programas, en los enlaces, en el deporte. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo, mi querido? El enemigo va a querer distraerte. Pero sé valiente, mi querido, porque la meta de cada uno de nosotros, Dani, pasas la siguiente, porfis. ¿Contagia a quién? Contagia a otros, mi hermano. Esa es la propuesta que yo hoy vengo a hacer. Sería muy triste que tú no contagiaras a otro. No que lo traigas a la iglesia, pero que le hables de Cristo, de lo que ha hecho en tu vida y lo que puede hacer en la vida de Él. Contagia a otros. Ve oportunidades en cada área de la vida. Pregúntate hace un año, ¿a cuántos les has compartido el Evangelio? ¿Cuántos han venido porque tú les has predicado el Evangelio? Y puede que no llegue, pero como decía, uno regó, otro sembró, pero el crecimiento lo da Dios. Sembremos, mi hermano. Mire, en ventas, yo salgo a vender, yo soy veterinario y soy comercial. Y yo tengo que visitar 10 clientes, antes visitaba más. Visitaba antes 20 clientes cuando no conocía a Cristo. Y de 20 me compraban uno o dos. Pero perseveré tanto que al final de un año, 2 años, me compraban casi todos. Una vez, un misionero fue, si no estoy mal, a la India, donde no, como decía Sandrita, duraban allá, en barco se iban, y fue a predicar a una tribu allá, donde eran idólatras al río, y llegó allá, y empezó a hablar, y el rey lo mandó matar, de esa tribu, lo mandó matar. Pero hubo un hombre que quedó impactado por ese misionero, y era la mano derecha del rey, un hombre íntegro y todo, y seguía al rey. Y entonces él se enteró que este hombre empezó a conocer a Jesús. Y eso era una ofensa para el reinado. Y lo llamó y le dijo, mira, yo sé que tú estás siguiendo una cosa muy rara, yo no sé quién es ese tal Jesús, pero si tú no renuncias a ese Jesús, yo te voy a matar tu familia. Adivinen qué hizo él.
le dijo, no vuelva atrás, pase lo que pase. Primero le mató a sus hijos delante de él. Eso es una historia verdadera. Después de un tiempo, como los 3 o 6 meses, le dijo, vas a renunciar a ese Cristo que estás pregonando por ahí. Yo no puedo dejarte seguir haciendo eso. Te va a matar lo que más quieres. Te va a matar a tu esposa. Y él le dijo, no vuelva atrás. Haga lo que usted tiene que hacer. No vuelva atrás. Y le mató a su esposa. Qué tremendo, ¿no? Y este hombre después seguía así. Y el rey dijo, no, yo tengo que deshacerme de este señor porque me va a cambiar aquí las costumbres de la tribu. Y a los 3 meses le dijo, vas a renunciar porque te voy a matar si no haces eso. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Y lo mató delante de toda la gente. Al año, el rey llegó a los pies de Cristo. ¿Qué hizo la diferencia? La fe de ese hombre. La fe de pregonar a Cristo. Murió por Cristo. Dio su vida por Cristo. Y esa tribu, después de 5 años, llegó a los pies de Cristo toda. Tú puedes hacer la diferencia donde tú estás. No dejes de sembrar el evangelio. Apasionate por Cristo y verás frutos. Verán frutos. Jesús dijo, síganme y yo los haré ¿qué? Pescadores de hombres. ¿Cuál es la clave? Seguirlo, hermano. Lo estás siguiendo, Él hará lo demás, Él te capacitará, Él te guiará, Él te orientará a dónde quiere llevarte Dios. Mis hermanos, tengamos pasión por la misión que Cristo una vez te alcanzó. Seamos apasionados y que el virus que me contagie pueda contagiar. Ahora sí puedes colocar los totos. Ojalá que sea una realidad en tu vida. Que puedas decir, no los gorditos que están ahí, sino los corazones de las personas transformadas por el poder del Evangelio. A Él sea la gloria por siempre. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias, Padre, porque y pedimos perdón, Señor Dios, porque realmente a veces nos acomodamos en nuestro entorno, nos centramos en nosotros tanto, Señor Dios, que no vemos almas sin Cristo. Y tú nos colocas a diario, Señor Dios, personas, situaciones, y a veces no vemos lo eterno, sino lo pasajero. Ayúdanos a vivir de acuerdo a la eternidad y no a lo que es vano y pasajero. Ayúdanos a invertir en los negocios de tu Padre. Ayúdanos a ser esos fieles seguidores tuyos, a seguirte a ti por encima de las circunstancias, de los problemas. Ayúdanos a seguirte a ti porque tú nos harás. Como decía Isaías, heme aquí, envíame a mí. Que sea un llamado para nosotros, Señor Dios, de replicar el virus del Evangelio de Cristo, que vale la pena invertir nuestras vidas, nuestras mentes y nuestras voluntades, donde tú nos has colocado, en el sitio que tú nos has provisto, para el trabajo, para el estudio, mirando siempre a la luz del Evangelio. Te bendecimos, te alabamos y glorificamos tu nombre. Amén. Un anuncio antes de terminar. Sandrita hoy hablaba mucho de eso, ¿cierto? Y creo que hoy fue enfocado en confiar en Dios, en el poder de Dios. Y también me enorgullé a mí, por eso pedía perdón. Porque ¿cuántos de nosotros ha invitado a algún joven o algún chico a este campamento? De tu barrio, que vive por ahí. Mira cuántos, 2, 3. A veces pensamos que son los del Ministerio de Niños que son los que tienen que encargarse de eso. No, mis hermanos, pongámonos pilas porque a veces, también lo digo por mí, pido perdón, porque a veces vemos que la hora es allá de pronto en los centros de rehabilitación que yo voy, allá donde va Santiago, y a veces no nos involucramos nosotros. A veces vemos el ministerio de que los que están allá, tratemos de ser apasionados realmente y de invitar a algún chico, ojalá que tú le puedas
pagar y decirle, oye, te tengo una invitación a un campamento. Voy a invertir ese dinero para que vayas al campamento. O aún aquí, algunos, no sé si todos sean creyentes de los jóvenes que van a ir, pero invertir en la vida de los jóvenes es algo maravilloso, es grande y a mí me apasiona ver a los chicos eh, llegando a los pies de Cristo y contar sus testimonios de joven, cómo conocieron al Señor. Eh, Hace 20 años que yo vengo a esta iglesia y ver jóvenes ahora ya con familia, ahora sirviendo al Señor, es algo maravilloso, una oportunidad que muchos no tuvimos, pero que Dios permitió que lo conociéramos viejitos con un propósito. Dios siempre tiene propósitos buenos en nuestras vidas. No dejemos de sembrar, mis hermanos. Que Dios los guarde.